Comenzando con un caso clínico, se trata de un paciente de sexo masculino de 40 años de edad que presenta como factores de riesgo hipertensión arterial y se presenta a la consulta con dolor de pecho atípico, por lo cual es referido una prueba de perfusión SPECT con cardio y ejercicio. El paciente alcanza una frecuencia cardíaca del 79% para la edad y el sexo. Y a esta carga metabólica, que es una prueba submáxima, las imágenes de perfusión son normales. Asimismo, las imágenes gatilladas eran normales. ¿Cuál de los siguientes consideran ustedes es el mejor paso a seguir para la evaluación del paciente? A, cinecoronariografía. B, tomografía computada multicortes. O C, tratamiento médico, no hay necesidad de estudios adicionales. Lo voy a dejar en suspenso y vamos a ver qué pasa con el paciente al final de la presentación. Ahora bien, gracias a los avances tecnológicos observados en los últimos años y la introducción de equipos de última generación, como la tomografía computada multicortes, que se caracteriza por poseer una alta resolución temporoespacial, sabemos que esta introducción y posterior expansión marcó un nuevo comienzo en la era de imágenes, cardiología y clínica. Gracias a estos avances tecnológicos se hizo posible por primera vez la visualización no invasiva de las arterias coronarias con una excelente precisión para el diagnóstico de enfermedad arterial obstructiva, así lo demuestran los estudios de investigación clínicos, y sabemos que esta técnica nos ofrece valor pronóstico, es decir, información que nos va a ayudar a estratificar al paciente. Quiero hacer hincapié y remarcar que con los equipos de generación de 64 detectores, que son la mayoría que se están utilizando, podemos realizar el estudio en tan solo 10 segundos y a diferencia de la angiografía invasiva, este estudio no requiere la internación del paciente, por ende tiene ventajas múltiples. En este caso podemos ver una reconstrucción en 3D del árbol coronario y el paciente presenta una lesión suboclusiva y oclusiva en el segmento proximal de la arteria coronaria derecha, previo a la emergencia de una rama marginal para el ventrículo derecho. Secundario, el depósito de una placa blanda de colesterol que se ve como un gris más pálido, este es el contraste, y hay un estigma de calcio. A su vez, esta técnica nos ofrece la oportunidad de detección y clasificación de las placas de ateroma. Como vimos en el ejemplo anterior, en donde había un predominio de placa de colesterol, en este caso podemos ver un corte axial, y esta es la arteria coronaria derecha con depósito de placa mixta, placa blanda, colesterol y calcio, o podemos estar en presencia de un paciente que tenga placas a predominio de calcio, como en este caso, que es la arteria descendente anterior de nuevo en un corte axial. Más tarde voy a hablar de la habilidad de la tomografía computada multicortes de cuantificar en forma semi-cuantitativa el score de calcio coronario, que tiene significativas ventajas. Hoy en día una de las aplicaciones de la tomografía multislide es la evaluación de los pacientes que presentan previa cirugía de bypass para evaluar la permeabilidad de los puentes. En el lado izquierdo pueden ver una reconstrucción en 3D. Esta es la aorta, la arteria pulmonar, y el paciente en cuestión presenta un puente mamario que se anastomosa con la arteria descendente anterior. A la derecha pueden ver otro paciente, otra reconstrucción, en este caso también un puente mamario que se anastomosa a la arteria descendente anterior. A su vez el paciente presenta un puente venoso adherido acá a la aorta y que se va a dirigir a la cara diafragmática para anastomosarse con la arteria descendente posterior. Otra de las aplicaciones es en pacientes que tienen una previa cirugía de bypass y que van a requerir una reintervención
por realización de una nueva cirugía o una esternotomía es muy importante para el cirujano para optimizar la vía de abordaje, saber la localización de los puentes, la dirección de los mismos, y es importante saber si estos cruzan la línea media o no y la relación de los mismos con respecto al esternón. La tomografía computada nos ofrece la posibilidad de hacer estas reconstrucciones en 3D. En este caso vemos que el puente arterial mamario cruza la línea media, está en contacto con el esternón. Por ende es importante, otra vez para el cirujano, para evitar lesiones traumáticas, saber entender que estas estructuras pueden ser visualizadas con tomografía multicortes. Otra de las aplicaciones y la información que obtenemos es la visualización de stents coronarios. Este es un corte oblicuo, a la derecha pueden ver, un stent en la arteria circunfleja, podemos ver luz dentro del mismo y contraste posterior al stent. En este paciente se descartó una restenosis intra-stent. Y es interesante saber que el paciente presentaba un estudio de perfusión dudoso, por ende la tomografía fue de gran utilidad para descartar estenosis intra-stent. Me gustaría remarcar que a veces, debido a la densidad de metal de los stents, es importante elegir una ventana de tomografía que me permite optimizar la visualización de los mismos. Este es el mismo paciente, en la derecha yo elegí la ventana óptima. Acá pueden ver que hay más artefactos. Y otro factor a tener en cuenta cuando evaluamos stents es el tamaño de los mismos. Se recomienda que para un diagnóstico certero, los mismos deben tener un diámetro mayor o igual a 3 milímetros. Estas eran las imágenes del paciente anterior con un defecto borderline en la cara ínfero hacia el corazón. Pero la tomografía descartó restenosis intra-stent y el paciente continuó con tratamiento médico. Otra de las aplicaciones clínicas es la evaluación diagnóstico de cardiopatías congénitas, por ejemplo, para pacientes con anomalías de las arterias coronarias. Esta técnica nos ofrece la posibilidad de evaluar el trayecto de las mismas y descartar patrones malignos, como por ejemplo cuando el tronco coronario tiene un trayecto interarterial, es decir, entre la aorta y la pulmonar, que a veces se puede asociar con muerte súbita, sobre todo en ejercicio en pacientes jóvenes. Acá en este corte axial podemos ver que la arteria coronaria derecha nace normalmente del seno coronario derecho, a diferencia del tronco o la arteria coronaria izquierda que nace del seno coronario derecho. Otra vez una linda reconstrucción en 3D para visualizar la misma. Estructuras coronarias en este paciente, un corte axial, pueden ver ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, que presenta una comunicación interauricular, como pueden observar acá, y un agrandamiento de las cavidades derechas. La tomografía multicortes nos ofrece también la posibilidad de medir el diámetro de la comunicación, como en este caso vemos. Y este fue un hallazgo insidioso en una paciente que se le indicó el estudio por dolor de pecho y para evaluar las coronarias. Masas cardíacas, corte axial, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y una masa adherida a la pared interauricular correspondiente a un mixoma. Función ventricular, podemos obtener imágenes en múltiples planos. Este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. En este caso la función ventricular es normal, tenemos eje corto, podemos evaluar la parte basal, medial y apical, entre otros. O sea, el grado de información que obtenemos es grande. Válvulas cardíacas, en este corte axial podemos apreciar la válvula aórtica, que todo lo blanco significa calcio. Estamos en presencia de una aorta bicúspide y la tomografía nos permite evaluar también las válvulas cardíacas.
prótesis valvulares, una prótesis aórtica normofuncionante. Este es un eje axial, funcionamiento normal. Pericardio, este es un eje axial con las 4 cámaras. En condiciones normales el pericardio está estructura bien delgada como una catáfila de cebolla. La tomografía computada nos ofrece la oportunidad de evaluar el pericardio y detectar alteraciones patológicas. Por ejemplo, en este caso podemos apreciar que el pericardio está engrosado en forma significativa, y no solo eso, podemos evaluar la densidad del mismo. Por ejemplo, acá vemos que el paciente presenta una densidad de 40 unidades Hanfield, que corresponde a un derrame seroso, es decir, podemos saber en forma indirecta el tipo de derrame en base a la densidad del mismo. A la derecha pueden observar otro paciente con derrame pericárdico y calcificación coronaria en un paciente con una pericarditis constrictiva. En el paciente anterior que le mostré de una válvula bicúspide, la tomografía además hizo el diagnóstico de una dilatación de la raíz aórtica y aorta ascendente. Sabemos que en estos pacientes pueden coexistir las que se llaman aortopatías en hasta un 25% de los casos, por ende podemos obtener información y medir los diámetros de la raíz de la aorta, y este es un corte axial de la aorta ascendente. Patologías de la aorta, a su vez, clásica disección de aorta. Las flechas naranjas indican derrame pleural bilateral a predominio izquierdo. Podemos evaluar el compromiso de órganos periféricos, además obtener evaluación de las coronarias en un solo estudio. Este es un caso interesante. Podemos evaluar también la circulación arterial pulmonar. Se trata de una paciente de sexo femenino de 67 años de edad, que luego de un viaje comenzó con disnea y dolor de pecho. Se le indicó una tomografía multicortes y vamos a ver una película. Quiero guiarlos un poco. Esta es la aorta. Acá se comienza a ver la arteria pulmonar principal con la bifurcación a las 2 ramas, derecha e izquierda. Un émbolo en silla de montar con defectos masivos de perfusión, una embolia masiva, defectos múltiples de perfusión. Y si prestan atención, acá hay un émbolo viajando del lado izquierdo al lado derecho por una comunicación interauricular. Por ende, la tomografía multicortes descartó enfermedad coronaria, también hizo el diagnóstico de embolia pulmonar masiva, y la paciente fue referida a cirugía de urgencia para toralectomía y cerramiento de la comunicación interauricular. Venas pulmonares, este es un uso indicado según las recomendaciones actuales. Evaluación de la anatomía de la aurícula izquierda, venas pulmonares, reconstrucción en 3D, correlación anatómica de estas estructuras con el esófago, seno coronario. Podemos descartar estenosis de las venas coronarias. En este caso la anatomía es normal, a diferencia del caso en la derecha, en el cual podemos ver que esta arteria pulmonar derecha tiene un nacimiento anómalo. Es una patología rara, pero la tomografía nos permite optimizar y ayudar al electrofisiólogo previo, y a veces indica posablación en pacientes que tienen complicaciones, y también podemos descartar un trombo en la aurícula izquierda. Hoy en día el avance tecnológico nos ofrece la posibilidad de realizar fusión de 2 técnicas, tomografía con cardiología nuclear. En este caso podemos obtener significativa información, imágenes estáticas de perfusión, imágenes gatilladas. Con PET podemos cuantificar en términos absolutos el flujo miocárdico. Este es un área emergente. Podemos fusionar la perfusión con imágenes en 3D. El paciente tiene una lesión
la arteria circunfleja y podemos cuantificar la extensión de calcio, medir el score de calcio. Por ende, en otras palabras, podemos obtener información anatómica y funcional en un solo estudio. Estas son las recomendaciones y los usos apropiados de tomografía multicorte que se presentaron recientemente en el Congreso de la American Heart en Chicago la semana pasada. Para la persona invitada pueden bajar las guías de la página de Circulation, yo también las tengo si alguien las quiere. Solo a título informativo cambiaron varias indicaciones y parece que las mismas se están expandiendo en los últimos años, a medida que hay más estudios de evidencia que avalan su uso. En lo que respecta a diagnóstico de enfermedad arterial obstructiva, es un método apropiado en aquellos pacientes, sobre todo que tienen una probabilidad de pretest baja e intermedia de enfermedad arterial coronaria. En los pacientes que tienen una probabilidad de pretest baja, sobre todo que tengan un electrocardiograma no interpretable, por ejemplo un bloqueo de rama izquierda, o que sean incapaces de realizar ejercicio. Para pacientes con estudios previos normales o dudosos, pero síntomas progresivos o una prueba insuficiente, como vimos anteriormente. No diagnóstico de insuficiencia cardíaca para descartar la enfermedad coronaria. Para un paciente previo cirugía cardíaca no coronaria, por ejemplo valvular. Sospecha de síndrome coronario agudo en la emergencia en pacientes que tengan un electro y marcadores normales o borderline. Luego, brevemente, evaluación de cardiopatías congénitas. Estos son todos usos apropiados previo evaluación de la fibrilación auricular, mapeo del sistema venoso previo resincronización, permeabilidad de bypass, como vimos, la localización de los mismos y relación con el externón. Estén sobre todo, recomiendan del tronco coronario izquierdo y siempre y cuando tengan un diámetro igual o superior a 3 milímetros. Evaluación de la función ventricular, valvular y prótesis cuando estudios previos son equívocos o hay una discordancia clínica con los estudios. Y finalmente pericardio. Volviendo a mi caso clínico, con una prueba submáxima y esa carga metabólica de imágenes normales, se le indicó una tomografía computada multicortes, se comenzó con un score de calcio, el mismo fue 0, estas son las arterias. Hay que entender que a veces en los pacientes sintomáticos, hasta un 10% de los pacientes con un score de calcio 0 pueden tener enfermedad obstructiva, y este fue el caso. Las imágenes axiales muestran una placa blanda de colesterol en el segmento proximal de la arteria descendente anterior. El paciente fue referido a cinecoronariografía invasiva y pueden ver la excelente correlación entre la misma y la tomografía multicorte en una reconstrucción 3D. Al paciente se le realizó una angioplastia con implante de stent y se obtuvo excelentes resultados.